En la era de Aries, porque hemos llegado a Tauro, cuando llega de Aries a de Tauro se produce un fenómeno que yo no quiero a ustedes explicarle demasiado porque son ya cosas de mi propia cosecha o cosas discutibles, pero lo cierto, los hechos son que Ares, que representa al carnero y al dios Marte, Ares, llamado así, es la época en que se pone de moda el patriarcado y entonces las mujeres son encerradas. Toda la obsesión del varón es que el hijo ese sea suyo, y como no es posible saberlo, salvo que tenga la seguridad de la virginidad e intocabilidad de la mujer, para la cual la casan de niña y la meten en un gineceo donde no dejan salir. Una cosa es lo masculino y lo femenino, y otra cosa es los hombres y las mujeres, porque la diferencia en la hormona masculina que tiene un varón con la hormona masculina que tiene una mujer está en la ratio, en la proporción de 49-51. 49-51 testosterona más que 51 de testosterona, 49 de progesterona. Y la mujer, la proporción estadística es la contraria. Pues empieza a maltratar la parte del concepto, la ideología de la mujer, se la degrada, se dice que la mujer no tiene alma, que la mujer en ese momento resulta que cada hombre está humillándose en lo que tiene de femenino. Y eso supone un grave desequilibrio del alma y produce que haya hombres muy brutales, muy bestiales y mujeres muy débiles, porque se ha degradado el valor de lo femenino. Pero el patriarcado que trae Ares, que trae la era de Marte y que todavía se prolonga en la era de Piscis, que termina en 1953 o 54 del siglo pasado, ese patriarcado supone un grave trauma y una grave dificultad. Ahora estamos tratando de recuperarlo y lo sabéis bien. No siempre sabiendo lo que pasa, a veces de una forma totalmente equivocada, porque confunden lo masculino con el hombre y lo femenino con la mujer, siendo dos aspectos que tenemos cada ser humano. Nuestros cerebros, uno es masculino, otro es femenino, los dos hemisferios del cerebro. La diferencia que hay es que la mujer lo tiene mejor conectado que el hombre, pero nada, hay un concilio en Cartago, en el 400 después de Jesucristo, donde se dice que los evangelios que valen son los 4 estos que ustedes conocéis, y los otros pues o son apócrifos, no merecen la pena, o simplemente desaparecen. Por ejemplo, el evangelio de Santa María Magdalena, que a ustedes les debe de doler, porque por eso estáis en un lugar cuya parroquia es de la Magdalena. El evangelio escrito por la Magdalena estaba suprimido, se encontró milagrosamente en un pergamino que habían pintado de blanco para aprovechar, apuntar unas cuentas, y alguien limpió la parte blanca y apareció el evangelio. Yo lo he comprado, se vende ahora, ya estamos en tiempos de acuario y libertad y se puede comprar. Y es muy interesante ver porque María Magdalena no era un chiquilicuatre, era una persona importantísima. María Magdalena llega a Marsella en un barco después de muerto Jesucristo y es la que predica el cristianismo en Francia. Y por eso nosotros tenemos hermanada nuestra población de Villamanrique de la Condesa con las 3 Marías, donde está la tumba de la Magdalena. Las cosas no ocurren por casualidad y además la cultura popular y el saber del pueblo conserva los recuerdos donde los historiadores a lo mejor no lo conservan. Fijaos bien, lo que se transmite boca a boca de padre a hijo, de madre a hija, de abuela a madre, lo que se transmite no cambia, no se olvida. Pero lo que se pone en un libro llega al centro y dice, no, esta frase no, y aquí que pongan lo contrario. Pero en Nag Hammadi, en Egipto, se encontraron una ánfora, hace ya 10 o 12 años, se encontró una ánfora enorme llena de libros, y entre los libros había 3 evangelios. Y claro, esos evangelios no tienen nada que ver con la iglesia de 400 después de Cristo, tienen que ver con la iglesia de Jesucristo, con las cosas que Jesucristo dijo. Y dice el evangelio de Santo Tomás, versículo 44, Yeshua dice, a quien maldice al Padre, se le perdonará. Aquí tenemos la Trinidad, ¿no? A quien maldice al Hijo, se le perdonará. Pero a quien maldice a la Espíritu Santa, el que maldice a la Espíritu Santa, no se le perdonará ni en la tierra ni en el cielo. Jesucristo predicaba la misma Trinidad de los Atlantes. Otro evangelio, el de Felipe, versículo 6. En los días cuando éramos hebreos, dice, éramos huérfanos, teniendo solamente nuestra madre, la Espíritu.
Pero al convertirse en mesiánico, al convertirnos en mesiánico, el Padre se empareja con la Madre. ¿Está claro? Dice el Evangelio de la Verdad de San Valentín, en su versículo 17. Todo esto se ha encontrado, está producido. La Iglesia no sabe qué decir. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algún día lo reconocerá? Yeshua, de bondad infinita, los sostiene a todos, expía por ellos y además asume la forma del rostro, y pondríamos la máscara, la personalidad, la forma del rostro de cada uno. Los purifica, los trae de vuelta hacia dentro del Padre, adentro de la Madre. El Padre destapa su seno, que es la Espíritu Santa, revelando su secreto. Su secreto es su Hijo. Y dice el de San Felipe en el versículo 18. Algunos dicen que Mariam fue preñada por la Espíritu Santa. Se engañan, no saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás fue una hembra preñada por otra hembra? Mariam es la Virgen a quien ninguna potestad ha profanado. Cuando vino Santiago o San Pablo aquí a predicar, vino a predicar la misma Trinidad que ya tenía. La Trinidad, solo que diciéndole, hombre, no, una Trinidad únicamente femenina, no. Restauremos la antigua Trinidad Atlante, el Padre, la Madre y el Hijo, hija que es la humanidad. ¿Cómo se produce el que haya desaparecido el concepto de la Espíritu Santo? Pues lo voy a explicar. Sí que, en griego, soplo, aliento, es una palabra femenina y traslada bien, traduce bien el hebreo y el arameo, que dice, que son los idiomas que usaba Jesús, que dice, donde soplo, aliento, exhalación, espíritu, dicen la palabra igual de pronunciación aramea y hebrea, ruah, y la palabra ruah es femenina. Por eso cuando dice ruah, es la ruah, y esa palabra ruah hay que traducirla por Espíritu Santa, o la Espíritu, si no quiere poner Santa para no meterte en más complicaciones, pero es la Espíritu, la ruah. Neuma, en griego, que es otra palabra que emplea los evangelios, que está escrito en griego, según he mirado yo en el diccionario, no, esto no lo he mirado yo, podéis mirar usted en un diccionario de griego, dice, neuma, significa soplo, aliento, Espíritu Santo, y es de género neutro, neutro. Han buscado en algunos evangelios usar la palabra psique para no definirse sobre qué género tiene la madre. Claro, es un problema, pues si la madre es neutra, pues tenemos problemas para identificar las cosas. Y hay otra palabra que es la palabra parácletos, que traducimos en español por el paráclito, que también alude al Espíritu Santo, que en griego dice intercesor, abogado, Espíritu Santo. Y también es de género masculino. Y los equivalentes en latín, spiritus, sanctus y avocatus, también son masculinos. Con lo cual, desde las primeras versiones en idiomas no semíticos de las palabras de Jesús, se perdió la idea misma y principal de la madre, en la que está empeñado Felipe y los otros, y Tomás. Con la Espíritu Santa como figura femenina, en cambio, se capta bastante bien la idea mística subyacente de la revelación de Jesús, a saber, Dios Padre y Madre, Dios Padre, Espíritu Madre e Hijo encarnado conforman el misterio básico del 3 en 1, el Dios triuno, trino en persona, la vieja Trinidad de la Atlántida. Y estamos ante la visión llena de amor, y esta es la clave, lo que se pierde con una Trinidad formada solamente por hombres, o con una formada solamente por mujeres, que es la otra venganza, es lo fundamental. La visión llena de amor de una sagrada familia trascendente, en que el divino niño Cristo, y por él también representados todos los demás hombres, procede de la unión mística entre los aspectos paternales y maternales de la mismísima divinidad. O sea, que la blanca paloma, no palomo, porque nosotros somos tan sabios que no decimos el blanco palomo. Aunque sea el Espíritu Santo, no le llamamos el Espíritu Santo el blanco palomo, le llamamos la blanca paloma. En una paloma de color blanco se guardan en las iglesias bizantinas las hostias consagradas, ese es el tipo que usan de estructura para los sagrarios. Y cuando nosotros decimos, viva la Virgen del Rocío, viva la blanca paloma, estamos haciendo una pequeña transfugia para salvar la Trinidad verdadera, acorralada por esta mala traducción que convierte en masculino al Espíritu Santo.